valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Hace referencia a la acción de hablar o decir algo mediante una conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo se define como el contacto verbal que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Esta palabra clave es sumamente importante, es bueno que la notes, porque a través del diálogo vamos a fomentar los valores. Y es que los valores son esos principios, costumbres, demostraciones de afecto que se transmiten dentro del seno familiar a través de generaciones. Profesora,
Es cierto que estos valores fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. No solamente cierto, sino muy cierto, porque los valores, Neurona, como venimos diciendo, se van modelando dentro de la familia, pero luego salimos a la sociedad donde proyectamos y dejamos ver qué traemos, cuáles son esos valores que hemos aprendido. Recuerda que la familia es el principal órgano de la sociedad, por lo tanto, los valores son fundamentales para un desarrollo social. Es que una de las principales formas de que las familias se vinculen es a través del diálogo y del debate. Y hablando de diálogo, ¿qué sabes tú del diálogo, Neurona? Sé que es una forma de comunicarnos y que puede ser verbal o escrita. Correcto. Profundizando en el tema, el diálogo es una conversación entre dos o más personas, donde intercambian información, se comunican ideas, pensamientos y hasta deseos. Como bien dice Neurona, puede ser oral y escrito, aunque cabe resaltar que el diálogo es de naturaleza eminentemente oral. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje. Tiene una estructura de apertura, intercambio de ideas y un cierre. Entre las principales características podemos ver los interlocutores, es decir, el emisor y el receptor, están presentes. El diálogo oral es espontáneo, expresivo. Intervienen en él una serie de elementos paralingüísticos como los gestos, la postura, la pronunciación, entre otros. Asimismo, el diálogo oral generalmente suele usar frases sencillas y cortas y suele tener interrupciones. Ya sabemos que el diálogo puede ser oral y escrito, y hemos visto sus diferentes estilos. Me gustaría saber, ¿qué es el debate? Buena pregunta, Neurona. El debate, dentro del diálogo planificado, es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión. Y cuando hablamos de discusión, no estamos refiriéndonos a lo que comúnmente las personas creen, discutir, pelear, no. Discusión es tener un punto de vista opuesto. Es una discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Profesora, ¿y quién cree que gana el debate? Interesante pregunta. El debate, déjame aclararte, no siempre lo gana el que tiene la razón, no necesariamente, sino aquel que mejor sabe defender o sostener sus ideas, ya que el propósito del debate es defender una idea a partir de una muy correcta argumentación. Entonces, ¿cuáles son las características del debate? Primero, necesita de un moderador. Asimismo, el moderador, que es la parte que va a dirigir esa conversación, ese diálogo entre los debatientes o contrapartes, es el que da a conocer el objetivo, mantiene el orden y lleva un control de las ideas. Ambas partes deben poseer vasto conocimiento del tema que se va a tratar. En ese sentido, como decimos que es planificado, las personas pues se preparan investigando, trazando pautas, buscando argumentos que puedan sostener esa idea que van a defender o por el contrario que van a refutar. Asimismo, es necesario que cada una de las partes visualice cuáles serían los argumentos que va a usar el oponente, por así decirlo, para que entonces pueda atacar las ideas. Y aquí aclaro, en el debate se van a atacar las ideas, no las personas. Nunca se puede llegar a extremos personales. Estamos debatiendo ideas. Otra característica es que hay que buscar argumentos sólidos para defender la idea. Por eso te decía, Neurona, al principio, que cuando hiciste el recuento de la clase anterior, cómo conectaba aquella clase que dimos sobre el texto argumentativo y eso que estamos trabajando hoy. Hay que saber defender una idea y eso lo hacemos utilizando argumentos.
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación, siguiendo un plan de comunicación preestablecido. Bien, publicidad. Yo sé que ya tienen una idea. Es un tema que hemos trabajado en otras clases, que vamos a trabajar en el día de hoy. Y esta publicidad muy interesante está relacionada con los anuncios y este tipo de texto que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar el afiche. Conoceremos qué es un afiche, cuál es su función, su estructura y su importancia para esta labor de la publicidad. Neurona, ¿qué sabes tú del afiche? Vamos a ver, ¿has hecho afiche en algún momento? Así es, profesora. El afiche es aquel que trata de entregar un mensaje a un público combinando las imágenes con texto de manera estratégica. Muy bien. A continuación, vamos a observar el siguiente texto. Como verán, estamos frente a un tipo de texto con el cual nos encontramos a diario. Si vamos a la tienda, ahí está. Si estamos en el cine, nos topamos con él. Estamos frente a un tipo de texto muy utilizado por la publicidad. Como ven, aquí se presenta una información breve sobre productos de hortalizas variados. Profesora, veo que este tipo de texto guarda una gran importancia en la publicidad. Es así, Neurona, estás en lo correcto. Y todo lo que hemos analizado y lo que estamos viendo nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un afiche. Entonces, ¿qué es un afiche? Es un tipo de texto cuyo propósito principal es informar, incitar, seducir a un gran número de personas con escritos atractivos y visibles a distancia. Este tipo de texto sirve para trabajar la función apelativa del lenguaje, aprender a ser lo más directo posible, economizando términos, saber escoger palabras con fuerte connotación. ¿Te acuerdas, Neurona, de lo que es la connotación? Es el significado simbólico o figurado de una palabra, frase o expresión. Muy bien, así es. Este texto también es relevante para jerarquizar las ideas, darle prioridad a lo que realmente necesita prioridad. Nos ayuda también a buscar y seleccionar formas gráficas y topográficas, articular el texto y la imagen. Todo esto con el firme propósito de convencer al lector de algo determinado, ya sea comprar o vender un producto, asumir una postura de pensamiento para realizar una acción determinada por quien está motivando este afiche. Entonces, ¿cuáles son las funciones del lenguaje que se priorizan en un afiche? Hay dos funciones principales: la función apelativa y la función persuasiva. Desde la función persuasiva, el afiche logra convencer al lector sobre lo que está publicitando. Por su parte, la función apelativa logra la reacción que se busca en el lector. Profesora, es decir, que si estamos vendiendo un producto determinado y al realizar una campaña publicitaria logramos venderlo, se ha cumplido la función del afiche. Así es, Neurona, estás en lo correcto. Se ha cumplido la función del afiche para lo cual su autor lo planeó. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del afiche, cómo está estructurado. Vamos a ver. Para lograr el objetivo previsto, se debe tomar en cuenta la estructuralidad de esta tipología textual. Esto es, la combinación de sus dos componentes principales con el espacio. ¿Cuáles son esos dos componentes principales? El componente textual y el componente visual. En la parte textual se encuentra el título, el cuerpo del texto
y el eslogan. El título debe ser atractivo. En el cuerpo o desarrollo se dan los detalles concretos del producto o servicio que se desea publicitar o que queremos que utilice el destinatario del texto publicitario. El eslogan es una frase breve, sencilla, atractiva, vistosa, fácil de recordar. A propósito de eso, Neurona, ¿cuál es esa frase que está contenida dentro del video que vemos siempre al inicio de la clase? ¿Cuál es el eslogan? Tú lo sabes y yo también. Muy bien, tú lo sabes y yo también. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta, como hemos venido diciendo, es el elemento visual. De los elementos que componen el elemento visual, mencionamos los colores, las formas, tamaños, tipos de letras, imágenes, fotos, dibujos, etc. Los colores son usados para tranquilizar, estimular, vender y llamar a los consumidores a la acción. De esta manera, los colores en la publicidad tienen como objetivo primordial despertar sensaciones, ejerciendo atracción e influyendo en las decisiones del destinatario. En cuanto a las letras, estas deben ser de un tamaño legible, fácil lectura. En tal sentido, se recomienda usar letra script o molde. Las imágenes, fotos o dibujos juegan un papel muy importante en la elaboración del afiche publicitario, pues facilitan la comprensión textual y son referentes atractivos a la persuasión del lector. Como pudimos ver, el afiche es un tipo de texto que se puede utilizar para diversas actividades. Ahora vamos a ver un video sobre los más usados. Tipos de afiches. Afiches políticos. Esta variedad de afiches tiene como principal finalidad afianzar o modificar el pensamiento político de las personas con la intención de que se inclinen hacia una determinada ideología. Su uso es muy común en tiempos electorales y campañas políticas, en virtud de que sirven para popularizar a los candidatos o partidos. Afiches deportivos. Los afiches deportivos están destinados a promover cualquier tipo de actividad relacionada con el mundo de los deportes. Estos carteles pueden proporcionar información asociada con un evento, un juego, competencia o también comunicar mensajes publicitarios sobre una marca de ropa, zapatos o artículos deportivos. Afiches sociales. La característica principal de los afiches sociales es su orientación hacia temas que son de importancia para las comunidades o sociedades. Por lo tanto, su contenido suele ser informativo y de prevención. Casi siempre se realizan con la finalidad de dar a conocer una enfermedad y sus causas, tipos de adicciones o algún tipo de contagio por contacto sexual. Afiches didácticos. Este tipo de afiches tiene el objetivo de enseñar o transmitir un mensaje educativo sobre un tema determinado. Su diseño debe ser estructurado de tal manera que el contenido sea fácil de entender y así pueda ser asimilado en su totalidad por el público que lo percibe. Afiches ecológicos. Los afiches ecológicos son aquellos que cumplen con la función de informar sobre el medio ambiente y proporcionan herramientas para su conservación. El objetivo principal es despertar conciencia para el mantenimiento y cuidado de todos los elementos que conforman la naturaleza. Afiches publicitarios. Los afiches publicitarios son aquellos que dan a conocer un producto o servicio con la intención de que el público los conozca y luego los consuma. Esta variedad de afiches es una de las más comunes,
y lo que persigue es elevar las ventas y ganancias económicas a través de las compras. Gas. El gas es un término químico que se refiere a estado de agregación de la materia, el cual carece de forma y volumen. Esto se debe a la manera como está compuesto, ya que está integrado por moléculas que no se encuentran unidas, propagadas y con una mínima fuerza de atracción entre ellas, acogiendo la forma y el volumen del envase que lo contiene. Los seres vivos habitamos en un espacio comprendido y constituido por gases. Estos gases, en su conjunto, es lo que conocemos como el aire. ¿Sí? El aire que respiramos, el cual tiene una composición de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el otro 1% restante se corresponde a otros gases, dentro de los cuales cabe destacar el dióxido de carbono, que es un gas que a partir de la década de los 80 ha venido a ser un tema relevante para toda la humanidad, debido a la gran contaminación ambiental producida por los gases del efecto invernadero, donde el dióxido de carbono es el más común. El punto central de nuestra clase de hoy es el comportamiento de los gases, pero de aquellos que están considerados gases ideales, es decir, aquellos que se encuentran en condiciones atmosféricas normales, como es el caso de la temperatura a 25 grados Celsius y de la presión a 1 atmósfera. Como ya hemos visto en las clases anteriores, sabemos que tanto los gases como los líquidos son fluidos, pero los gases principalmente son fluidos altamente compresibles, es decir, que se pueden comprimir con facilidad, ya que experimentan grandes cambios de la densidad con la presión y la temperatura. Entonces, al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de conocer el concepto de gas. Además, comprender las diferentes formas de comportamiento de los gases. También explicar las funciones o variables de estado de los gases y, muy importante, enunciar las leyes que rigen el comportamiento de los gases y, lo más importante, aplicarlo a la vida cotidiana. Los gases son el estado de la materia más compresible, es decir, que se puede comprimir con mayor facilidad. Y este estado de agregación de la materia lo podemos encontrar en todas partes. En la atmósfera, es decir, el aire que respiramos, es un gas o una mezcla de gases. También en el intestino, ya que puede producir gases producto de la digestión y la descomposición de los alimentos. Además, en nuestras casas utilizamos gases inflamables, como es el caso del gas propano, que lo utilizan las estufas para cocinar. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los gases. Los gases tienen un comportamiento extraordinario y muy distinto a los demás estados de agregación de la materia. La primera característica o propiedad de los gases que vamos a ver es que no tienen ni forma ni volumen fijo, es decir, que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Sabemos que los líquidos no tienen forma fija, pero en el caso de los gases tampoco tienen volumen fijo. Es decir, que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero se van a expandir hasta ocupar toda la capacidad del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tomamos un globo de forma alargada, el aire que contiene este dentro va a tomar la forma y también el volumen de dicho globo. Si es un globo de forma esférica, hará lo mismo. También los gases poseen una baja densidad,
debido a que estos tienen poca o ninguna fuerza de atracción entre sus moléculas, haciendo así que sus moléculas se muevan libremente y choquen con las paredes del recipiente que los contiene. También sus moléculas se expanden al aumentar la temperatura. Quizás has escuchado que las personas prefieren llenar los cilindros de gas en horarios de la mañana, cuando la temperatura está más fresca, porque según ellos, así va a rendir más. Lo que sucede es que cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, al mediodía, que la temperatura está más elevada, sus moléculas se van a expandir y así parecerá que ya el recipiente está completo cuando todavía no lo está. Otra característica de los gases, una propiedad muy importante, es que si están confinados, es decir, si están dentro de un recipiente, estos se van a mezclar de manera completa y uniformemente. ¿Cómo así? Si tomamos dos gases distintos y lo unimos en un mismo recipiente, estos van a formar una mezcla uniforme. Para estudiar el comportamiento de los gases, también es necesario tomar en cuenta unas variables o funciones de estado. Estas son 4: la masa, el volumen, la temperatura y la presión. La masa se medirá en moles, debido al tamaño súper y extremadamente pequeño de sus moléculas. El volumen será igual a la capacidad del recipiente que los contenga, porque como dijimos anteriormente, estos ocuparán todo el volumen del recipiente que los contiene. Y este se medirá en litros, mililitros o centímetros cúbicos. También tenemos la temperatura, que representa el nivel de calor o ausencia de mismo de un gas. Y esta será la temperatura absoluta. ¿Recuerdas cuando hablamos de temperatura? La escala de temperatura absoluta corresponde a Kelvin. Entonces, la temperatura de los gases la mediremos preferiblemente en Kelvin. Y por último, la presión, que dijimos que es la fuerza ejercida por unidad de área. Y esta se puede medir en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio. Vamos a ver entonces una representación. Una atmósfera es igual a 101.300 pascales, que es lo mismo que 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Esto es para que tengas un aproximado de cuánto equivale la presión en cada una de sus unidades de medida. Una atmósfera, 101.300 pascales, 76 centímetros de mercurio y 760 milímetros de mercurio. Experimento. Es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan ideas sobre causa y efecto por la demostración de qué resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Estos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógicos de los resultados. Así es. Numerosos científicos han realizado diversos experimentos para llegar así a comprobar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el comportamiento de los gases, especialmente de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso cuyas partículas se mantienen en un número estable sin efectos electromagnéticos. Se trata de un gas hipotético, pero en la naturaleza existen numerosos gases que se comportan de manera similar a los gases ideales. Por ejemplo, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, el oxígeno,
el radón, el neón, entre otros. Veamos entonces, ¿alguna vez te han puesto a vigilar una leche mientras hierve? ¿O has estado cocinando y cuando le colocas la tapa a la olla o al recipiente, ves que al aumentar la temperatura todo se derrama? El día de hoy le vamos a dar explicación a este fenómeno físico. Mientras tanto, creo que te toca limpiar la estufa. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que existe una relación entre la temperatura y el volumen, lo cual vamos a comprobar el día de hoy. Al finalizar la clase de hoy, estarás en capacidad de saber el concepto de un gas ideal, además de comprobar aquellas leyes que rigen el comportamiento de los gases, de enunciar la ley de Charles y Gay-Lussac y, lo más importante, cómo aplicar todo lo aprendido a la vida cotidiana. Acompáñame a observar el siguiente experimento. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento son un globo, un envase plástico, agua caliente y agua fría. Vertimos el agua caliente con mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es a colocar el globo en la abertura de nuestra botella. De esta manera. Y entonces introduciremos la botella al recipiente que contiene agua caliente. ¿Qué crees que sucederá? Aumentaremos la temperatura del aire que está dentro de nuestra botella, aire del que respiramos, con nitrógeno, oxígeno y otros elementos. A ver, observa detenidamente. Al aumentar la temperatura del aire que está dentro de la botella, este aumentó su volumen. Veamos qué sucede entonces cuando lo colocamos nuevamente en agua fría. Observamos. Al disminuir la temperatura, disminuye el volumen. Este fenómeno ocurre porque al aumentar la temperatura, el volumen también aumenta si la presión se mantiene constante. Esto nos explica la ley de Charles y Gay-Lussac, que dice que siempre y cuando la presión de una masa de gas permanezca constante, la temperatura y el volumen serán directamente proporcionales. Es decir, que al aumentar la temperatura, el volumen también aumentará. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuirá. Esto se explica con una ley, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. Así es. Espero que en casa hayas podido tomar notas al igual que Neurona. Recuerda que si quieres volver a observar la clase del día de hoy, puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla. También te puedes acercar a tus maestros titulares, los cuales te ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos el día de hoy y a resolver cualquier duda que te haya quedado. Me despido con una frase del pastor y activista en defensa de los derechos civiles Martin Luther King, que dice: tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para esto debes tomar la iniciativa de empezar. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, esperando que la paz de Dios reine en tu vida y en tu corazón. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Gracias.